Continuamos en el Expreso TV, tenemos el espacio político, lo que hemos anunciado, nos acompaña, como siempre, Ariel Basteiro. Ariel, ¿cómo te va? Está bien, ¿cómo te va? Estábamos hablando un poco, hay temas para hablar en política, hay temas, vamos a hacer un poquito de salpicado después de lo que, tema CGT, incluso lo que estuvo hablando en la editorial, pero vamos a empezar con subtes, porque subtes, bueno, aparentemente la cosa volvió a la normalidad, digo aparentemente porque creo que es hasta agosto que no va a haber problema, con el tema salarial. Yo lo dije en su momento, acá el que tiene que arreglar es Metrovía, pero parece que también el amigo Macri tiene una idea de volver a hacerse cargo de los subtes, ¿no? Yo creo que sigue siendo una estrategia para patear la pelota para adelante, buscar responsabilidades en otros. Es cierto, como decís vos, que trae cierta tranquilidad, hasta tanto paritarias no termine la discusión, acordar un aumento temporal, gradual o a cuenta de ese acuerdo que genere la paritaria, un acuerdo que logró la UTE y que logró los metros delegados, ya difícil de poner de acuerdo a ambos grupos, se superó esa instancia, casi ante la actitud negativa permanentemente del gobierno de la ciudad, que no quiso enviar su responsable, su delegado, a la mesa paritaria, a la mesa donde se generaba la discusión. Y yo creo que ahora vuelven a poner en el tapete la posibilidad de quizás quererse hacer cargo del subte siempre y cuando se le pongan condiciones económicas, se le garanticen subsidios, se le garanticen inversiones, cuando en verdad la concesión el gobierno de la ciudad ya lo tiene desde hace mucho tiempo y se le había dado a la propia empresa concesionaria, Rogio, una empresa ligada incluso muchas veces a Axogma y a las empresas del Grupo Macri, ¿no? Entonces ahí lo que yo veo más que una intención verdadera de querer hacerse cargo de la gestión y del problema, es quizás hacer algún negociado con la compra y venta de nuevas unidades, de nuevos coches para poder a partir de eso generar algún dividendo. Yo creo que es el objetivo real y único que tiene el gobierno de la ciudad. Sí, incluso se hablaba de que iba a ser un referéndum, Macri, para saber si podía aumentar 75 centavos el precio del boleto y con eso comprar nuevas unidades. Yo creo que hacer un referéndum primero, siendo la autoridad de aplicación, ¿referéndum para qué? Para que te digan que no, para buscar una excusa para no asumir. La verdad que es una... Ya uno lo toma a la ligera y medio de risa, pero es así. Aparte, la interlocución de esto pasa por también personajes como el jefe de gabinete del gobierno de la ciudad, la candidata futura quizás, Michetti, el propio Macri, funcionarios de segunda línea, todos opinando, nadie dando certezas de cuál puede ser el plan real que se tenga para mejorar el nivel de comunicaciones y de transporte de la ciudad de Buenos Aires. Trascartón, en el programa anterior habíamos hablado también hasta la negligencia o la negativa de querer hacerse cargo de las líneas de colectivos que también recorren la ciudad, digamos, ¿no? Así que ahí hay una actitud totalmente de alejarse, de sacarse de encima cualquier problema que le pueda generar la gestión, y en verdad la gente supongo que eligió al gobierno de la ciudad para gestionar y no para que trate de derivarle el problema al gobierno nacional. A esto le sumamos el tema de la seguridad, le sumamos un montón de situaciones que no dejan de tenerse en cuenta. Incluso cuando vos hiciste la editorial de Ferrocarril, muchos de los servicios que provienen del conurbano tienen la mayor parte del recorrido dentro de la ciudad de Buenos Aires, con lo cual hasta también debería haber una responsabilidad concreta y específica en cuanto a cómo mejorar el sistema ferroviario por parte de la ciudad. Y sin embargo, en eso ya nadie le pide que se meta, porque sabemos de antemano que va. Caso, por ejemplo, específico lo que puede ser el soterramiento, el Sarmiento. Bien de la ciudad. Sí, aparte porque lo que mejore y genere ese soterramiento va a beneficiar inmobiliariamente a la ciudad, va a generar espacios libres o espacios verdes. Mejora el tránsito también. El tránsito. Sí, es un tema. Yo incluso también en su momento lo hablé, también cuando hablamos de ferrocarril, la responsabilidad de los concesionarios. ANSES también estos días había dicho, miren que Metrovía
los balances que están mostrando son mentirosos porque nosotros sabemos que está derivando dinero a otras empresas del mismo grupo. Claro, por eso. Así que bueno, y me parece que hay también una especie de relación muy fuerte entre Metrovías y Macri que hacen que no se puedan acusar mutuamente, ¿no? Así es. Bueno, y esto quizás pasa también en el tema ferroviario. Vos muy bien comentabas la necesidad de que quizás el gobierno tome en sus manos la administración y recordemos que es solamente es una concesión, ¿no? Sí, sí. El ferrocarril nunca se privatizó porque era imposible de privatizar, no porque no lo hayan querido hacer, sino por la dimensión, si habría que haberlo pagado, por más que hubiesen hecho una tasación trucha como hicieron con Aerolíneas o con Entel en su momento, por más que hubiesen hecho una tasación que hubiese sido favorable al comprador, la cantidad de kilómetros y kilómetros de vía, la cantidad de hectáreas y hectáreas que el ferrocarril tiene en prácticamente todo el país, su propia infraestructura, edificios, cantidad de máquinas, de talleres, hacían imposible un precio astronómico se hubiese tenido que pagar. Por eso se buscó la forma de la concesión, que era la forma más económica de darle la administración a privados. El paso es sencillo, es mucho más sencillo que estatizar YPF o estatizar Aerolíneas, solamente es hacer caer las concesiones y poner a administrar el Estado. De hecho, salvo en el ferrocarril suburbano, ya el Estado tomó la administración de las líneas más largas, las líneas más largas, del Belgrano Cargas. Así que creo que el proceso va a terminar, como vos bien decías en la editorial, con ferrocarriles en manos del gobierno nacional, del pueblo argentino, que también es un reclamo que hace mucho tiempo viene haciendo la ciudadanía, ¿no? Bueno, y esto tiene que ver indirectamente con el transporte, pero mucho con la política, porque bueno, el titular de la CGT hoy es titular también del sindicato de los camioneros. ¿Va a haber dos CGT? ¿Vos cómo lo ves? Y, a ver, no habría que asustarse por ese motivo. Ya hubo hace mucho tiempo. Históricamente hubo siempre dos CGT. Hubo periodos, son menores los periodos donde hubo una CGT unificada de cuando hubo dos CGT. Es cierto que normalmente se generaron dos CGTs en momentos de mucha crisis política e institucional, con las dictaduras, la CGT de los argentinos, la CGT negociadora, como se llamaba, la CGT San Martín en el gobierno de Menem, con la CGT ubaldinista, la CGT de la calle Sopardo. En los periodos de las dictaduras de Onganía había varios grupos que se diferenciaban y la CGT de los argentinos era el ejemplo más puntual. En el mismo gobierno de Perón estaba la CGT 1 y la CGT 2. O sea que se divida la CGT no sería mayor novedad en la historia. Sí, quizás en estos últimos 10 años, donde se había mantenido algún nivel de unidad, por lo menos en lo que es la CGT. Desde el año 93 está la CTA como una central que también terminó o se generó una división, y quizás es la propia impronta del gobierno nacional que obviamente hace que esa discusión de cómo acompañar al modelo se haya visto reflejado en la interna de la CGT, con algunos que pretenden y quieren seguir manejando ciertas cuotas de poder o de manejo en áreas muy específicas, quizás sí ligadas a los trabajadores, pero donde el Estado no puede renunciar y debe supervisar, controlar y buscar la mejor administración. Ese quizás es el conflicto que se despegó cierto alejamiento de Moyano del propio gobierno nacional y muchos sindicatos que están dispuestos a seguir acompañando al gobierno en forma activa. Lo curioso es que entre esos sindicatos que van a seguir acompañando o enfrentando a Moyano, mejor dicho, más que acompañando al gobierno, hay una mezcla variopinta de la más heterogénea, digamos, ¿no? Sí, yo creo, perdón que te interrumpa, pero creo que independientemente de la división, el tablero sindical cambió. Va a cambiar seguramente, va a haber seguramente una CGT que va a confrontar y va a correr por izquierda al gobierno y va a reclamar y va a generar algún nivel quizás de conflictividad social, no sé hasta dónde le va a dar el cuero y hasta dónde
después del Confederal, se va a saber a ciencia cierta qué quedó del lado de Moyano y qué quedó del lado de Caló o de los grupos que potencian la candidatura de Caló. Sí, el tema es ese, que entre lo que potencian a Caló para enfrentarse a Moyano está Barrio Nuevo, que es un tipo que se sabe que no tiene ningún tipo de acuerdos con el gobierno y que fue una referencia principal del menemismo. Por eso digo que no es apoyando al gobierno, sino en este caso, en el caso de Barrio Nuevo, sería confrontando contra en contra de Moyano, digamos. Y después sí hay un dato no menor en el tema del transporte, que lo que era la CAT, sí, que fue un centro, una organización de segundo grado que nucleaba a la mayoría de los sindicatos del transporte, también tuvo una división muy concreta y específica. Gremios históricos que habían acompañado a Moyano hace mucho tiempo ya han definido su participación y su encolumnamiento en la candidatura de Caló, y otros que eran de hace mucho tiempo, venían siguiendo a Moyano, se mantuvieron ahí. Pero sí hay una visión muy concreta, muy específica, que también creo que repercute en la propia vida de la CAT, ¿no? Yo creo que hay poca posibilidad de que la CAT se pueda sostener en el tiempo. Bueno, el tema es re interesante, seguramente usted alguna pregunta tiene. Carla le va a decir cómo comunicarse con nosotros.